Nadie viene a salvarte. Y esa es la mejor noticia que podrías escuchar hoy, porque significa que el control siempre estuvo donde menos lo buscabas, dentro de ti. No en las circunstancias, no en las personas correctas, no en el momento perfecto, en ti. Quiero que te detengas un segundo antes de seguir escuchando, no como un ejercicio de meditación, sino porque lo que voy a decirte en los próximos minutos solo tiene valor si llega a un lugar en ti que todavía no está anestesiado por el ruido habitual. Vivimos en una época en que la atención se vende y se compra, en que cada plataforma, cada notificación, cada scroll infinito compite por ocupar el espacio donde deberías estar pensando. Y en ese contexto, hablar de filosofía estoica no es un lujo intelectual, es una necesidad de supervivencia mental. Este video no es motivación. La motivación es una emoción que sube y baja con el estado de ánimo. Hoy estás motivado, mañana no. Si construyes tu vida sobre motivación, construyes sobre arena mojada. Lo que vamos a construir aquí es diferente. Es una arquitectura, una manera de procesar la realidad que funciona especialmente cuando todo lo demás falla, cuando la motivación desapareció, cuando el entorno no coopera, cuando la vida te trajo exactamente lo que no pediste. Los estoicos no desarrollaron su filosofía desde la comodidad de un retiro espiritual. La desarrollaron en condiciones que harían retroceder a cualquier persona razonable. Epicteto nació esclavo, no como metáfora, como hecho histórico. Fue propiedad de otro ser humano. Fue torturado físicamente. Y sin embargo, llegó a ser uno de los pensadores más influyentes de la historia, enseñando que ningún amo puede confiscar lo único que realmente importa: la forma en que eliges responder a lo que te ocurre. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso del mundo conocido. Gobernó el Imperio Romano durante algunas de sus décadas más difíciles. Guerras en múltiples frentes, una pandemia devastadora, traiciones dentro de su propio círculo. Y todas las noches escribía para sí mismo, no para la historia, reflexiones sobre cómo ser mejor persona, cómo gobernar su mente, cómo no dejarse corromper por el poder ni destruir por la adversidad. Séneca vivió bajo emperadores que podían ordenar su muerte con un gesto. Calígula, Nerón, hombres cuya crueldad está documentada en los registros históricos. Y Séneca escribió sobre la brevedad de la vida, sobre la serenidad, sobre la muerte sin miedo, no desde la distancia segura de un filósofo académico, sino desde la línea de fuego de la política romana. Ninguno de los tres esperó que las circunstancias mejorasen para encontrar claridad. La encontraron a pesar de ellas, y por eso lo que escribieron sigue siendo válido 2000 años después. Hoy construimos eso, parte por parte, sin atajos. Parte 1. El error que produce más sufrimiento del que reconoces. Epicteto abre su Enquiridión, su manual de vida, con una distinción que parece simple y que sin embargo la mayoría nunca aprende a aplicar de verdad. Algunas cosas dependen de ti, otras no. De ti dependen tus juicios, tus intenciones, tus decisiones, tu respuesta a lo que ocurre. No dependen de ti, la opinión de otros, el resultado de tus acciones, lo que ya ocurrió, las circunstancias que te rodean. Esa línea separa la libertad de la esclavitud mental. Parece sencillo cuando lo lees así, pero aplícalo a tu vida real por un momento. ¿Cuánta energía mental gastas intentando controlar cómo te perciben? ¿Cuántas horas acumulas rumiando sobre algo que ya no puede cambiarse? ¿Cuántas conversaciones imaginarias tienes con personas que no están ahí? ¿Cuántas veces has esperado que alguien cambie para poder sentirte bien? Todo eso es energía invertida en la segunda categoría, en lo que no depende de ti. Y el resultado es predecible: ansiedad crónica, sensación de impotencia, la extraña sensación de estar ocupadísimo sin avanzar hacia ningún lado. La investigación en psicología ha documentado esto durante décadas bajo el concepto de locus de control, desarrollado originalmente por Julian Rotter en los años 60. Las personas con locus de control interno, aquellas que atribuyen los resultados de su vida principalmente a sus propias decisiones y acciones, muestran consistentemente mayor bienestar, menor ansiedad, mejor desempeño en situaciones de estrés y mayor capacidad de recuperación frente a la adversidad.
no porque sus circunstancias sean objetivamente mejores, sino porque enfocan su energía donde produce resultados reales. El problema no es que seamos tontos. El problema es que nadie nos enseña esto de manera sistemática. El sistema educativo, la cultura del entretenimiento, las redes sociales, todo está diseñado para capturar tu atención hacia el exterior. Lo que otros hacen, lo que otros piensan, lo que el mundo te debe o no te da. El ejercicio que propongo es radical en su simplicidad. Durante los próximos 7 días, cada vez que notes que tu mente se preocupa por algo, hazte una sola pregunta. ¿Depende esto de mí? Si depende de ti, actúa. Si no depende de ti, deliberadamente redirige tu atención hacia lo que sí puedes hacer. No como represión, como redirección. Con el tiempo, eso no es solo una técnica. Se convierte en un hábito de percepción. Y un hábito de percepción cambia fundamentalmente cómo experimentas la realidad. Séneca escribió algo que debería incomodar a cualquiera que crea que su sufrimiento viene de lo que le ocurre. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Hay una brecha. Entre lo que ocurre y lo que experimentas, existe un espacio lleno de interpretaciones, narrativas y significados que añades al evento. Y ese añadido, no el evento mismo, es la fuente de la mayor parte del sufrimiento. Te critican. El evento es simple. Alguien expresó una opinión negativa sobre algo que hiciste o dijiste. Eso es todo lo que ocurrió objetivamente. Lo que viene después es tuya. La historia de que no vales. La generalización de que siempre te pasa esto. La predicción de que nunca vas a mejorar. La conclusión de que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti. Todo eso no lo produce el evento. Lo produces tú, con tu mente, con tus patrones de interpretación acumulados a lo largo de años. Viktor Frankl llegó a la misma conclusión desde un lugar que ninguno de nosotros quisiera habitar. Sobrevivió los campos de concentración nazis. Perdió a casi toda su familia. Vivió en condiciones de degradación y horror que superan lo que la mayoría de nosotros puede imaginar. Y desde ese lugar escribió: entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside la libertad del ser humano. La mayoría reacciona. El estoico responde. La diferencia entre reaccionar y responder no es temperamental. No es que algunas personas nazcan con más calma que otras. Es una capacidad que se entrena. Es el resultado de haber practicado repetidamente la pausa entre lo que ocurre y lo que haces con ello. ¿Cómo se entrena eso en la práctica? El primer paso es simplemente nombrar lo que estás experimentando, no como análisis intelectual, sino como acto de conciencia. Cuando algo te genere una reacción intensa, antes de actuar, di internamente: esto es miedo, esto es ira, esto es vergüenza. El simple acto de nombrar una emoción activa la corteza prefrontal y reduce la activación de la amígdala. No como magia, sino como neurobiología básica. El segundo paso es preguntarte: ¿qué estoy interpretando aquí que podría no ser literalmente cierto? No para negar lo que sientes, sino para separar el hecho del significado que le estás añadiendo. El tercero es preguntarte: dado lo que tengo ante mí, ¿cuál es la respuesta más útil que puedo dar ahora? Eso no es frialdad, es claridad. Y la claridad, en momentos de presión, es el recurso más valioso que existe. Marco Aurelio lo escribió con una economía de palabras que no admite ambigüedad. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No como consuelo barato, no como el tipo de frase que se pone en una taza de café, sino como una reformulación radical de cómo entender la adversidad. La mayoría de las personas experimenta los obstáculos como interrupciones. Iba por buen camino, y entonces apareció esto: el fracaso del negocio, la ruptura, la enfermedad, el rechazo, la oportunidad que no llegó. Y desde esa perspectiva, el obstáculo es siempre el enemigo de lo que querías construir. El estoico lo invierte. El obstáculo no te interrumpe, te revela, te entrena, te da exactamente lo que necesitas para ser la persona que el camino fácil nunca habría producido. Marco Aurelio lo sabía mejor que nadie. Enfrentó durante su gobierno una pandemia que mató a millones de personas.
conocida como la Plaga Antonina. Enfrentó guerras en los bordes del imperio que parecían no tener fin. Enfrentó la traición de uno de sus generales más cercanos. Y en lugar de colapsar o volverse cínico, se preguntaba todas las noches cómo podía ser mejor líder, mejor persona, más justo, más ecuánime. No porque fuera un santo, sino porque había internalizado una manera de relacionarse con la adversidad que transformaba el obstáculo en material de construcción. La investigación sobre resiliencia ha documentado esto con precisión. Las personas que interpretan las adversidades como desafíos a superar, en lugar de amenazas a su integridad, muestran menor activación del sistema de estrés, recuperación más rápida después de eventos negativos y mayor capacidad de aprender de la experiencia. El rechazo visto como entrenamiento produce una respuesta neurológica y psicológica radicalmente diferente al rechazo visto como confirmación de que no eres suficiente. El evento es exactamente el mismo. La experiencia interna es completamente diferente. Y ese marco interpretativo, a diferencia de los eventos externos, está completamente dentro de tu control. Lo que esto significa en práctica es que cada vez que algo no sale como planeabas, la primera pregunta que vale la pena hacerse no es, ¿por qué me pasó esto a mí? La primera pregunta es, ¿qué me está enseñando esto que necesito aprender? No como resignación, como estrategia. La motivación es una emoción, fluctúa. Hay días en que te despiertas con energía, con claridad, con ganas de construir. Hay días en que el solo hecho de salir de la cama se siente como una victoria menor. La motivación responde al sueño, al estado hormonal, al clima, a lo que comiste, a la última conversación que tuviste. Construir una vida sobre la motivación es como construir un edificio sobre terreno que cambia según el estado del tiempo. Tarde o temprano, el edificio se hunde. Los estoicos lo sabían, y por eso no hablaban de motivación. Hablaban de disciplina, de práctica, de sistemas. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones los días que se sentía inspirado. Las escribía todos los días. Eran sus notas personales, reflexiones honestas sobre sus propias fallas y sobre cómo quería actuar. No se publicaron en vida. Ni siquiera está claro que Marco Aurelio las quisiera publicar. Eran el ejercicio mental diario de un hombre que entendía que el carácter no se construye en los momentos extraordinarios, sino en la repetición de los momentos ordinarios. Epicteto enseñaba algo que en su tiempo sonaba radical y que hoy la neurociencia respalda: la práctica de la incomodidad voluntaria. La idea era simple. Si regularmente eliges hacer algo que implica cierto nivel de dificultad o malestar, cuando ese malestar llegue de manera involuntaria, el sistema nervioso ya conoce el territorio. No lo interpreta como una emergencia existencial. Lo procesa como algo que ya viviste antes y que sobreviviste. La investigación de Philippa Lally en University College London mostró que los comportamientos se automatizan entre 60 y 250 días de práctica consistente, dependiendo de la complejidad del comportamiento y de la persona. Después de ese periodo, la acción no requiere motivación porque no requiere decisión. Se convierte en parte de lo que eres. Eso es lo que la disciplina produce. No solo habilidad, sino identidad. Y la identidad es mucho más estable que la motivación. La incomodidad voluntaria que proponen los estoicos no necesita ser extrema. No necesita ser un baño de agua helada todos los días a las 5 de la mañana, aunque si eso funciona para ti, adelante. Puede ser algo tan simple como hacer la tarea difícil primero, antes que la fácil. Puede ser la conversación incómoda que llevas semanas postergando. Puede ser el ejercicio cuando no tienes ganas. Puede ser sentarte a escribir cuando la pantalla está en blanco, y la mente también. Cada vez que actúas sin tener ganas, cada vez que cumples con lo que te prometiste incluso cuando nadie lo sabrá, construyes algo que no puede comprarse ni tomarse prestado. Construyes un carácter que no depende del estado emocional del momento para funcionar. Aquí es donde muchas personas cometen el error más costoso del desarrollo personal. Intentan construir confianza esperando sentirse seguros. Esperan que llegue la confianza para actuar. Y la confianza no llega porque la confianza no es un estado previo a la acción. Es el resultado de la evidencia acumulada de que puedes hacer lo que dices que harás. Los estoicos hablaban de arete, la palabra griega que traduce aproximadamente como virtud,
pero que en el contexto estoico tiene un significado más preciso. El compromiso de actuar en cada momento de acuerdo con los mejores valores disponibles para ti. No la perfección. El compromiso con la excelencia en el esfuerzo. Y esa virtud, esa arete, no se proclama, no se declara en redes sociales, no se afirma frente al espejo. Se demuestra en las decisiones pequeñas que nadie ve. ¿Cómo actúas cuando nadie puede verificar si cumpliste? ¿Cómo tratas a las personas que no pueden hacerte un favor? ¿Cómo respondes cuando el resultado sería el mismo si no te esforzaras? James Clear, en su trabajo sobre hábitos, desarrolló una idea que resuena directamente con esto. Cada acción que realizas es un voto para el tipo de persona que te estás convirtiendo. No un voto definitivo. Un dato. Una pieza de evidencia que el cerebro acumula para construir la imagen interna de quién eres. Si votas repetidamente por ser alguien que cumple sus compromisos, gradualmente tu identidad se convierte en la de alguien que cumple sus compromisos. Si votas repetidamente por ser alguien que evita la dificultad, tu identidad se construye alrededor de esa evasión. La identidad no es algo que tienes, es algo que construyes con evidencia. Y puedes empezar a construir evidencia distinta hoy, con la próxima decisión, independientemente de todo lo que hiciste o no hiciste antes. Hay un malentendido frecuente sobre el estoicismo que vale la pena desmantelar directamente. El estoicismo no propone que no sientas. No propone que seas una máquina de lógica sin vida interior. No propone que estés por encima de las emociones. Propone que no seas gobernado por lo que sientes. Esa es una diferencia fundamental. Reprimir una emoción es empujarla hacia abajo sin procesarla. Es la cara de calma con el cuerpo en tormenta. La investigación sobre regulación emocional muestra consistentemente que la supresión emocional amplifica la respuesta fisiológica internamente mientras la suprime externamente. El resultado es un organismo en estrés crónico con apariencia de calma. No es fortaleza. Es un costo diferido con intereses. Gobernar una emoción es completamente diferente. Significa reconocerla sin dejar que te controle. Entender qué la produjo. Evaluar si la interpretación que la generó es precisa o si está distorsionada por los patrones habituales de tu mente. Y desde ese lugar, decidir conscientemente cómo actuar. Las meditaciones de Marco Aurelio están llenas de frustración, de cansancio, de dolor, de miedo. No son el diario de un hombre sin emociones. Son el diario de un hombre que tenía emociones y que constantemente se preguntaba si estaba respondiendo a ellas con inteligencia o siendo arrastrado por ellas. Esa distinción tiene siglos de historia filosófica detrás y también tiene décadas de evidencia empírica. La terapia cognitivo-conductual, uno de los enfoques terapéuticos con mayor respaldo científico, opera exactamente sobre este principio. Las emociones no son hechos, son respuestas a interpretaciones. Y si puedes cambiar la interpretación, puedes cambiar la respuesta emocional. Los estoicos llegaron a esa conclusión observando la naturaleza humana durante siglos. Los psicólogos llegaron a la misma mediante décadas de investigación controlada. La convergencia no es casual. Es que ambos estaban mirando la misma realidad con diferentes herramientas. Lo que esto significa en tu vida diaria es que sentir miedo no es debilidad. Sentir ira no es falla moral. Sentir tristeza no es fragilidad. Lo que importa no es qué sientes. Lo que importa es qué haces con lo que sientes. La responsabilidad radical no es carga, es el único camino a la libertad real. Puede no ser tu culpa que algo haya ocurrido, pero siempre es tu responsabilidad decidir qué hacer con ello. Esa distinción entre culpa y responsabilidad es una de las más liberadoras que existe y también una de las más resistidas. La culpa mira hacia atrás, asigna causa, identifica quién hizo qué y juzga. La culpa tiene su lugar en los sistemas legales y morales, pero cuando se convierte en el marco desde el que procesas tu propia vida, te paraliza. Porque la culpa te mantiene enfocado en algo que ya no puede cambiarse, lo que ocurrió. La responsabilidad mira hacia adelante, no niega lo que pasó, no minimiza el daño, simplemente se pregunta, dado lo que ocurrió, dado dónde estoy ahora, ¿qué puedo hacer? Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, documentó en sus investigaciones sobre la impotencia aprendida
algo que los estoicos habrían reconocido inmediatamente. Cuando los seres vivos experimentan repetidamente situaciones en las que nada de lo que hacen cambia el resultado, desarrollan una pasividad que persiste incluso cuando el control vuelve a estar disponible. Los perros en sus experimentos originales dejaban de intentar escapar aunque la barrera ya no estuviera ahí. Las personas hacen lo mismo con sus vidas. El antídoto que Seligman identificó es exactamente lo que los estoicos enseñaban: reactivar la percepción de agencia mediante pequeñas acciones cuyo resultado depende de la propia conducta. No esperar la gran oportunidad. No esperar el cambio total, sino practicar la responsabilidad en lo pequeño. Marco Aurelio tenía una práctica matutina que describía como premeditatio malorum, la meditación anticipada sobre las dificultades del día. Antes de salir, se detenía a imaginar los conflictos que probablemente encontraría, las personas difíciles, las noticias malas, los planes que fallarían, no para generar ansiedad, sino para que cuando llegaran no fueran sorpresa, sino práctica de algo que ya había ensayado mentalmente. Los psicólogos del deporte llaman a esto visualización de desempeño, y décadas de investigación han mostrado que activa los mismos circuitos neuronales que la práctica real. Los atletas de alto rendimiento no solo entrenan físicamente, ensayan mentalmente los momentos de presión una y otra vez, de manera que cuando lleguen, la respuesta ya esté grabada. Séneca iba más lejos. Practicaba lo que podría llamarse contemplación deliberada de la pérdida. Se preguntaba regularmente, ¿qué ocurriría si perdiera esto? Si perdiera este trabajo, esta relación, esta salud, esta comodidad. No como ejercicio de pesimismo, como vacunación contra el terror de la pérdida. Una persona que nunca contempla la posibilidad de perder algo es golpeada brutalmente por esa pérdida cuando llega. No solo por la pérdida en sí, sino por el shock añadido de que era completamente inesperada. Una persona que deliberadamente ha pensado en esa posibilidad ya procesó parte del impacto, ya recorrió mentalmente ese territorio. Cuando llega a la realidad, hay un mapa. Además, contemplar la posibilidad de perder algo produce paradójicamente una mayor gratitud por tenerlo. Las personas que practican esto con regularidad reportan mayor apreciación por lo cotidiano, por lo que normalmente dan por sentado. El entrenamiento invisible es el más importante porque nadie te evalúa en él. Nadie te aplaude. Nadie te critica. Eres tú solo con tus compromisos y con la realidad de si los cumpliste o no. Y esa honestidad sin audiencia es donde realmente se forja el carácter. Hay una diferencia fundamental entre tener metas y tener sistemas, y entenderla puede cambiar más cosas que cualquier técnica de productividad que hayas aprendido. Las metas son resultados. Los sistemas son los procesos que los producen. Sin sistema, dependes de la motivación para actuar. Con sistema, la acción se vuelve automática, o al menos significativamente más fácil, porque ya no requiere una decisión nueva cada vez que la necesitas. Los estoicos vivían desde sistemas sin llamarlos así. Marco Aurelio tenía prácticas matutinas fijas: reflexión, escritura, anticipación del día. Séneca escribía cartas filosóficas con regularidad sistemática. Epicteto practicaba restricciones voluntarias de manera estructurada, privándose deliberadamente de ciertas comodidades para entrenar la resistencia a la dependencia de ellas. No eran acciones espontáneas, eran compromisos estructurados que sostenían en el tiempo independientemente de cómo se sintieran ese día particular. ¿Por qué los sistemas son más potentes que las metas? Primero, porque eliminan el costo de la decisión. Cada vez que tienes que decidir si hacer algo o no, hay un gasto cognitivo. Y los recursos cognitivos son finitos. Los sistemas reducen el número de decisiones que tienes que tomar, lo que libera energía mental para lo que realmente importa. Segundo, porque los sistemas son sostenibles cuando las metas no están en el horizonte inmediato. Si tu meta es publicar un libro y todavía estás en el capítulo 2, es fácil perder la motivación. Pero si tu sistema es escribir 400 palabras cada mañana, eso puedes hacerlo hoy, independientemente de cuán lejos esté el resultado final. Tercero, porque los sistemas construyen identidad de manera que las metas no lo hacen. Cada día que cumples el sistema, acumulas evidencia de que eres alguien que hace lo que dice. Y esa evidencia,
A diferencia del resultado que todavía no llegó, está disponible ahora mismo para reforzar tu sentido de quién eres. Marco Aurelio tenía una pregunta que se hacía con regularidad. ¿Estoy actuando de la manera que querría que alguien que admiro actuara en este momento? No como rendición de cuentas ante otros, como rendición de cuentas ante sí mismo. Esta es quizás la distinción más importante del estoicismo práctico. La identidad estoica no se basa en cómo te presentas al mundo. Se basa en la coherencia entre lo que dices que valoras y cómo actúas cuando nadie verifica esa coherencia. Las personas detectan cuando alguien actúa desde principios versus desde la imagen que quiere proyectar. No siempre conscientemente. No siempre de manera articulada. Pero el comportamiento bajo presión lo revela inevitablemente. Cuando alguien enfrenta una crisis y actúa con serenidad, no es porque la serenidad sea su personalidad innata, es porque construyó esa serenidad en privado, en los momentos ordinarios que nadie documentó ni aplaudió. Cuando alguien mantiene su integridad cuando habría sido fácil y conveniente comprometerla, no es porque la integridad sea fácil, es porque la practicó tantas veces en privado, que ya es parte de su carácter real, no solo de su carácter presentado. El carácter que construyes cuando nadie mira es el que llevas a cada interacción cuando todos miran, no como actuación, como consecuencia natural de lo que eres. 3 prácticas concretas que puedes empezar hoy. Hasta aquí la filosofía. Ahora lo concreto. Porque el estoicismo no era una filosofía para contemplar, era una filosofía para vivir, y vivir significa actuar. Práctica 1. La revisión matutina. Antes de tocar el teléfono, antes de revisar el correo, antes de exponerte al flujo de información que otros han decidido que es urgente, dedica entre 5 y 10 minutos a hacerte una sola pregunta. ¿Cómo quiero actuar hoy? No qué quieres lograr. Eso depende de muchos factores fuera de tu control. ¿Cómo quieres actuar? Eso depende casi exclusivamente de ti. Escríbelo. Una frase. Puede ser algo tan simple como, hoy quiero responder antes de reaccionar. O, hoy quiero ser honesto aunque sea incómodo. O, hoy quiero completar lo que empiezo. Una frase. Escrita. Antes de que el mundo reclame tu atención. El acto de escribirla hace 2 cosas. Primero, la ancla en tu memoria de una manera que el pensamiento vago no logra. Segundo, crea un punto de referencia contra el cual puedes comparar tu conducta durante el día. Elige algo pequeño que normalmente evitarías. No tiene que ser heroico, no tiene que ser visible, no tiene que impresionar a nadie. Puede ser la conversación difícil que postergaste. Puede ser comenzar la tarea antes de sentirte listo. Puede ser el ejercicio cuando no tienes ganas. Puede ser sentarte con el silencio cuando el instinto es llenar ese silencio con distracción. El objetivo no es la tarea en sí. El objetivo es el entrenamiento. Cada vez que eliges la incomodidad voluntariamente, envías una señal al sistema nervioso de que la incomodidad no es una emergencia existencial. Es solo una condición. Una condición que ya viviste antes y que sobreviviste. Y con el tiempo, ese entrenamiento transfiere. Cuando la incomodidad llegue de manera involuntaria, ya conoces el territorio. Práctica 3. La revisión nocturna. Antes de dormir, 3 preguntas. Sin autocrítica destructiva. Con honestidad que corrige sin demoler. Primera pregunta. ¿Qué hice bien hoy? No desde la arrogancia. Desde el reconocimiento genuino de los momentos en que actuaste de acuerdo con tus valores. Esos momentos merecen ser registrados, porque son la evidencia positiva de tu identidad. Segunda pregunta. ¿Qué pude haber hecho mejor? No, ¿en qué fallé? Sino que pudo haber sido distinto si hubieras actuado con más sabiduría, más paciencia, más claridad. Tercera pregunta. ¿Qué haré diferente mañana? Concreta, específica, accionable. No una resolución vaga. Una acción particular. Esto lo practicaba Séneca. Lo practicaba como una forma de rendir cuentas ante sí mismo, no ante ningún juez externo. Y esa honestidad consigo mismo, sostenida en el tiempo, produce algo que no puede comprarse. Conocimiento real de quién eres
y de la distancia entre quién eres y quién quieres ser. Nadie viene a salvarte. Cuando lo escuchas por primera vez, puede sonar como abandono, como una declaración de que estás solo, sin apoyo, sin red. En realidad es exactamente lo contrario. Es la declaración de independencia más poderosa que puedes hacer, porque significa que el poder de construir la vida que imaginas no está retenido en manos de ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún momento esperado que todavía no llegó. Está en tus manos, ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Epicteto encontró su libertad precisamente donde nadie más podía buscarla, adentro, en el único territorio que ningún amo podía confiscar. La forma en que elegía responder a lo que le ocurría, la forma en que interpretaba su experiencia, la forma en que dirigía su atención. Tú no eres esclavo, pero el principio es idéntico. El mundo seguirá siendo impredecible. Las personas seguirán fallando, a veces, y a veces serás tú quien falle. Las circunstancias seguirán siendo distintas de lo que planeabas. Eso no es pesimismo. Es la realidad documentada de todos los seres humanos que han vivido antes que tú, incluyendo los más grandes. Pero si construyes el sistema que produce el carácter que quieres tener, si actúas desde tus valores especialmente cuando nada lo garantiza, si practicas la disciplina en privado antes de necesitarla en público, construyes algo que ninguna circunstancia puede desmantelar completamente. No una vida sin problemas, sino una mente que puede sostenerse en medio de los problemas. No una existencia sin pérdida, sino un carácter que puede recuperarse de la pérdida. No garantías sobre el exterior, sino libertad real sobre el interior. Guarda este video para cuando sientas que estás esperando algo que no llega. Para cuando la tentación de culpar al entorno sea más fuerte que la voluntad de actuar. Para cuando la incomodidad sea tan grande que el camino de menor resistencia parezca el único razonable. Los estoicos no prometían que el camino sería fácil. Prometían que era posible. Que la mente humana tiene la capacidad de encontrar claridad, dignidad y libertad en cualquier condición. Esa promesa tiene 2000 años de historia detrás. El trabajo empieza ahora, no mañana, no cuando estés listo, no cuando las circunstancias sean mejores. Ahora.